Estimados, tengan todos ustedes una cordial bienvenida a esta clase, que es el tema control químico, y vamos a hablar control químico de placa dental, y en este tema vamos a hablar sobre fluoruros. Voy a compartir mi pantalla para que la puedan observar. Ok, bien. Entonces vamos a empezar este tema con la información de que toda esta clase teórica que ustedes van a poder escuchar está basada en el capítulo 6 que se llama Mecanismos de acción anticaria de fluoruros del doctor Jaime Curi, que como pueden ustedes ver en la pantalla, él ha sacado un libro denominado Cariología de fluoruros en odontología de la pediatría y la geriatría. Entonces es un libro nuevo de hace unos años, me parece que de hace 2 años como máximo, y en el capítulo 6 él se refiere a todo lo que es el mecanismo de acción de fluoruro, que es la parte de control químico que vamos a tocar el día de hoy. Así que les recomiendo la lectura para que ustedes puedan tener una mayor comprensión de los temas asociados a este capítulo, pero principalmente la información que hemos colocado el día de hoy está relacionada con el capítulo 6. Bien, entonces antes de hablar de fluoruros tenemos que hablar de lo que es caries dental. Caries dental es una enfermedad crónica que se desarrolla con pérdida progresiva de la parte mineral de los dientes hasta la destrucción total de la superficie dentaria donde hay acumulación de biopelícula por una frecuente exposición a azúcares. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad, como ustedes ya saben, hemos conversado en algunas clases anteriores, es una enfermedad crónica, progresiva, se caracteriza por la pérdida de la parte mineral de los dientes y se desarrolla en superficies donde se acumulan biopelículas. La caries dental no podría existir si no existiese biopelículas, que en el caso llamamos nosotros biofilm, ¿no? Y este biofilm se vuelve cariogénico con una constante exposición a azúcares. El resultado de esa combinación entre biofilm y consumo frecuente de azúcares provoca que en la cavidad bucal el ambiente se vuelva ácido, ¿no? Hay un pH ácido, lo que destruye progresivamente la estructura mineral de los dientes. Porque es imposible, digamos, erradicar la caries, de erradicarla como enfermedad, porque esto implicaría un control absoluto en el consumo de azúcares, un escenario que es difícil de alcanzar, y por eso es que es necesario usar estrategias para disminuir su impacto. Si entendemos a la caries dental como un proceso constante de desmineralización y remineralización, es un proceso que se da todos los días en nuestra cavidad bucal. Por lo tanto, no podríamos interferir en ese proceso. Lo que sí podemos realizar es detener o retrasar las lesiones de caries dental. Entonces, las lesiones de caries, que son los signos de la enfermedad, ocurren solamente en las superficies de los dientes donde las bacterias se adhieren, donde forman biopelículas en presencia de azúcar y se acumulan durante un largo periodo de tiempo. Entonces, debemos decir que la caries entonces es una enfermedad biopelícula azúcar dependiente que provoca una destrucción ácida progresiva de la estructura mineral de los dientes y originando lesiones que posteriormente pueden ser visibles, porque hay lesiones que no se pueden observar a simple vista. Em, Bien, entonces la relación de la caries con la biopelícula y el consumo de azúcar está bien establecida ya hace varios años, ¿no? Estas bacterias se adhieren a la superficie dental, metabolizan el azúcar, producen ácidos, esos ácidos disminuyen el pH y desmineralizan el esmalte y la dentina. Entonces, existen constantes ciclos de desmineralización y remineralización en nuestra cavidad bucal. Ese constante ciclo se puede acelerar, o mejor dicho, aumentar las consecuencias de este ciclo si existe una exposición repetitiva a azúcares, ¿no? Eso va a permitir que los minerales de los dientes eh, puedan salir de los tejidos y los tejidos puedan quedarse vulnerables, ¿no? Sin minerales para poder tener lesiones de caries. Entonces, habíamos visto en la clase de biofilm, que también está grabada para que ustedes la puedan ver y escuchar nuevamente, que el biofilm es muy importante para el desarrollo de las lesiones de caries dental.
Ahora, no todos los carbohidratos cumplen el mismo rol. La sacarosa es un carbohidrato que se considera el más cariogénico. Actúa como precursor clave en la formación de las biopelículas bacterianas densas y acelera la pérdida de minerales dentales. Entonces, como podemos ver aquí, eh, a ver un ratito. Ok, entonces como decíamos, la sacarosa es un carbohidrato bastante importante para el desarrollo de la caries dental. Es considerado el carbohidrato más cariogénico y este actúa como precursor clave en la formación de biopelículas bacterianas densas y acelera la pérdida de minerales dentales. Entonces, esta es una imagen que podemos ver en el libro del doctor Jaime Curi, en el cual nos explica cómo es que el biofilm actúa en las enfermedades de caries dental y enfermedad periodontal. Entonces, tenemos que existen bacterias que están en nuestra cavidad bucal de forma natural. Todos tenemos bacterias en nuestra boca, pero esas bacterias se pueden adherir a los dientes a través de la acumulación de biopelícula. En las dos enfermedades funciona de la misma manera. Hay acumulación de biopelícula tanto para caries dental y acumulación de biopelícula para enfermedad periodontal. La diferencia de caries dental con la enfermedad periodontal es que la biopelícula puede ser alterada en caso de caries por los azúcares. Como hemos visto, la sacarosa siendo de los principales carbohidratos más cariogénicos. Mientras esos azúcares se van incorporando o modificando, mejor dicho, la biopelícula, esta biopelícula se va convirtiendo en una biopelícula cariogénica. Como ustedes pueden observar en las flechas azules, estos azúcares, si el paciente o la persona continúa consumiendo carbohidratos, como en el caso de la sacarosa, entonces esta biopelícula cariogénica va a resultar en una desmineralización del esmalte dentil. Ahora, existen, por el otro lado, para el lado rojo, la acumulación de biopelícula para enfermedad periodontal. Esta biopelícula no va a producir desmineralización, sino en el caso de enfermedad periodontal, la misma biopelícula puede producir inflamación gingival como una respuesta inflamatoria de los tejidos blandos, en este caso la encía, y lo que va a producir es que cada vez que se altere el periodonto, se ubique una biopelícula periodontopatogénica, que tiene también otras características, ¿no? Entonces recuerden que hemos visto en clases anteriores que la enfermedad periodontal no es causada específicamente por las bacterias que desarrollan la enfermedad, sino por una respuesta inflamatoria de nuestros propios tejidos ante la presencia de la biopelícula. Esta biopelícula también, que es lo que va a hacer que en el tiempo se puede exacerbar el proceso inflamatorio. Bien, entonces, según la velocidad de progresión de las lesiones de caries, podemos diferenciar a las personas en grupos. Pues en este gráfico tenemos tipos de progresión de la pérdida mineral durante la vida de diferentes individuos o poblaciones. En la línea A tenemos una progresión lenta, en la línea o flecha B tenemos una progresión moderada y en la línea o flecha C tenemos una progresión rápida. Entonces, ¿qué podemos diferenciar? Que existen grupos de personas que tienen una progresión lenta. Quiere decir, la pérdida mineral es baja a pesar de que puedan acumular ese biofilm en muchísimo tiempo. Pueden tener el biofilm varios días, varias semanas, pero no tienen mucha pérdida mineral. Tienen lesiones probablemente sí, pero clínicamente no son visibles. Tenemos otro grupo en el cual desarrollan esta pérdida mineral de una forma más moderada. En este grupo pasa el tiempo y tienen también una pérdida mineral moderada. ¿Qué pasa en este grupo? Estas lesiones que tienen este tipo de progresión más rápida que la anterior, sí pueden ser detectadas por instrumentos porque han perdido mineral de forma moderada. Y por otro lado tenemos la línea C, que es un grupo de personas que tienen una lesión, perdón, una progresión de la pérdida mineral rápida. Entonces, este grupo, ¿qué va a tener rápidamente? ¿Qué vamos a poder observar?
lesiones de mancha blanca, que es la forma visible más temprana de caries dental, y también podemos observar en caso de adultos o adultos mayores, dentina radicular ablandada. ¿Qué pasa con este grupo? En menos tiempo produce mucha pérdida mineral. Entonces, en el mundo occidental en el que vivimos, podemos diferenciar estos grupos según la velocidad de la progresión. Entonces, tenemos tres grupos. Eh, en las sociedades, como decía, occidentales, se pueden diferenciar estos grupos y esto va a permitir que las lesiones sean detectadas clínicamente en diferentes etapas. Entonces, si vemos otra vez el gráfico, hay lesiones clínicamente no visibles, o sea, no las podemos observar a través del ojo humano. Hay lesiones que son detectadas por instrumentos manuales y hay lesiones que son clínicamente visibles. Entre los factores que influyen en la velocidad de la progresión de las lesiones de caries está la adherencia de las biopelículas bacterianas, la exposición frecuente a azúcares y la falta de control en la higiene bucal. Todos estos factores contribuyen a la desmineralización progresiva del esmalte. Entonces, por eso es que hacemos mucho hincapié en que las prácticas alimenticias y el entorno socioeconómico de las personas son elementos fundamentales para evitar la progresión de las lesiones de caries. Personas o pacientes que tengan una dieta alta en azúcares inevitablemente van a acelerar la tasa de aparición y progresión de las lesiones de caries. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que se indica el uso de fluoruros? Ante la dificultad de una restricción absoluta de carbohidratos en la dieta en las personas y porque existen limitaciones en la limpieza dental de los pacientes, entonces por eso es que se propone el uso de fluoruros como una estrategia que ha demostrado ser fundamental para el control de caries dental. Es muy difícil evitar totalmente el consumo de carbohidratos, sobre todo en nuestra población, sobre todo en nuestro país, donde el consumo de carbohidratos es bastante alto y también es complicado que los pacientes cumplan al pie de la letra la indicación de poder realizar la remoción de placa dental a través del cepillado o a través del hilo dental. Probablemente ustedes mismos han tenido la dificultad de poder cepillarse los dientes 3 veces al día, usar hilo dental en la mañana y en la noche, usar colutorio y todas esas indicaciones de higiene no son tan fáciles de adecuar o de colocarlas en nuestro día a día como un hábito. Si para nosotros ya es complicado, imagínense para la población en general. Entonces, ante estas dos circunstancias, el que no podamos limitar totalmente el consumo de carbohidratos en los pacientes y tampoco realizar de manera estricta el tema de la remoción de placa dental, por eso es que el fluoruro ingresa como una opción y una estrategia para poder tener el control o controlar, mejor dicho, la enfermedad. Y existen varias formas de utilizar el fluoruro. Hay usos de fluoruro desde el impacto en la salud pública, como la fluoración del agua, como la fluoración de la sal. En algunos países intentaron la fluoración de la leche que se daba a los niños, ¿no? Y también existe una forma de uso de fluoruro más racional, es decir, de acuerdo con las razones que la propia persona puede decidir. Por ejemplo, el fluoruro que se encuentra en las pastas dentales, en los enjuagatorios, ¿no? Son modos de uso de fluoruros que cada persona puede decidir y que depende mucho de la voluntad de cada paciente. Entonces tenemos usos de fluoruros comunitarios y uso de fluoruros más personales en el caso de los pacientes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Principalmente es combinar la desorganización periódica de las biopelículas. ¿Qué quiere decir? Cepillar los dientes. Cuando nosotros cepillamos los dientes, desorganizamos la biopelícula que ya sabemos que es fundamental para las lesiones de caries. Añadido a esa desorganización mecánica que ya realizamos durante el día a día, que es importantísima y fundamental, en ese cepillado es donde se propone añadir el fluoruro, no en el cepillo, sino en la pasta dental, ¿no? Entonces tenemos dos acciones muy importantes, que es la desorganización de la placa y la adición de fluoruros en la pasta dental. Estamos explicando todo esto para después explicar
cómo es que el fluoruro actúa de forma química en el esmalte dental. ¿Ok? Entonces, eh, exactamente qué hace el fluoruro. Entonces, lo que podemos decir ahorita es lo que el flúor no hace. El flúor no evita la enfermedad, no evita que se produzca este proceso de desmineralización y remineralización constante que ya sabemos que existe en la cavidad bucal. No lo evita, pero sí disminuye eficazmente la velocidad del avance de las lesiones. O sea, el fluoruro nos va a ayudar a controlar, no a evitar por completo, sino a disminuir la eficacia del avance de las lesiones, tanto en esmalte como en dentina. Entonces, el impacto comprobado del fluoruro está avalado por décadas de investigación. Desde hace mucho tiempo el fluoruro ha sido usado como la sustancia más efectiva y segura para el manejo de la caries dental en concentraciones adecuadas, ¿sí? Y el mecanismo racional en el cual se usan los fluoruros es justamente lo que les comentaba. La combinación de la desorganización periódica de la vía película a través del cepillado, añadida a la aplicación de fluoruro en una concentración óptima para la protección del paciente contra las lesiones de caries dental. Ok, entonces vamos a observar cuáles son las acciones o el mecanismo de acción que el fluoruro tiene en la caries dental. Entonces, aunque hoy día existe un consenso sobre el mecanismo por el cual el fluoruro interfiere en el desarrollo de la caries dental, por razones históricas, didácticamente lo vamos a dividir en varios puntos. Primero, vamos a hablar de la reducción de la solubilidad del esmalte dentina a los ácidos, lo que principalmente se denominaba como dientes fuertes. De seguro ustedes han escuchado, el fluoruro hace que el diente sea más fuerte. Bueno, esa idea está basada en reducir la solubilidad del esmalte dentina, es decir, que el esmalte o la dentina del diente sea menos soluble de lo que normalmente es ante la presencia de ácidos, ¿no? Ese paradigma ya no existe, así no funciona el fluoruro. No es que el fluoruro haga al diente más fuerte o que haga que el esmalte, la dentina del diente sea menos soluble. Y ahora lo vamos a explicar por qué. La idea de los dientes fuertes, gracias al fluoruro, proviene de una interpretación errónea de cómo es que funciona el fluoruro. La química demuestra que el impacto del fluoruro en el esmalte formado es insuficiente para conferir alta resistencia frente a los ácidos. ¿Qué decía el paradigma anterior? Que es necesario que el fluoruro esté presente durante la mineralización de los dientes. ¿Qué quiere decir? Cuando el diente se mineralizaba, entonces nosotros necesitábamos que el fluoruro esté presente, ¿no? Mientras los dientes se formaban, se mineralizaban, necesitábamos que el fluoruro esté en boca y en el sistema, ¿no? Para que pueda el diente ser más fuerte. Eso es lo que decía el paradigma anterior. ¿Qué hacía, según este paradigma, el fluoruro? Perfeccionaba el cristal de apatita en formación y la consecuente resistencia de los dientes a la caries. ¿Qué nos dice el paradigma actual? Que no es necesario que el fluoruro esté presente durante la mineralización de los dientes. Quiere decir que no debemos comer más fluoruro cuando están nuestros dientes en formación en la infancia para que los dientes sean más fuertes. No es necesario. ¿Por qué pasa esto? Para que el esmalte sea intrínsecamente, es decir, en su interior, pueda ser resistente a los ácidos bacterianos, se necesitaría una concentración de flúor en el esmalte cercana a los 29.000 ppm de fluoruros, un nivel que es irrealizable en condiciones humanas. Esta teoría lo que decía era que nosotros deberíamos tener muchísimo fluoruro dentro del diente para que este esmalte y esta dentina no se desmineralice. Pero para que eso pasara, necesitábamos que dentro del diente haya 29.000 partes por millón de fluoruro. Y eso no es real. Entonces, por más que comamos gran cantidad de fluoruro durante la formación de nuestros dientes, no íbamos a llegar a este nivel de ppm para poder siquiera decir que el esmalte o la dentina eran menos solubles a los ácidos.
Entonces, ese error teórico del funcionamiento del fluoruro era lo que nos llevaba a decir antes que los dientes eran más fuertes cuando había fluoruro. Entonces, debemos recordar que el esmalte humano es principalmente eh, formado por hidroxiapatita. Para que el esmalte fuera intrínsecamente resistente a los ácidos de la placa, es decir, cuando hay un pH 4.5 o 5, casi todo el cristal de hidroxiapatita debería ser reemplazado por fluorapatita. Y para lograr esa sustitución necesitamos la cantidad que les mencionaba, 29.000 ppm de flúor. ¿Qué sucede en la realidad? Fisiológicamente el esmalte solo logra captar entre 400 y 1000 ppm de flúor en sus capas profundas cuando está en formación. Es decir, yo nunca voy a poder llegar a 29.000 ppm de fluoruro mientras mis dientes están en formación, porque solamente el esmalte puede captar 400 o 1000 ppm de flúor. Entonces, esta cantidad es insignificante para cambiar las propiedades del esmalte y la dentina. Es decir, que este mito no, o mejor dicho, esta falacia química no es adecuada para poder explicar lo que el fluoruro hace en el diente. Entonces, si repetimos nuevamente, ¿qué es lo que sucede en la realidad? Fisiológicamente el esmalte solo logra captar entre 400 y 1000 ppm de flúor en sus capas profundas durante su formación. Como sabemos, la cantidad necesaria para que el esmalte y la dentina pueda ser más resistente o más fuerte, como decía esta teoría, necesitaba 29.000 partes por millón de flúor. Entonces, la cantidad que fisiológicamente puede captar el esmalte está muy por debajo de la cantidad necesaria. ¿Ok? Entonces, aunque el fluoruro ingerido durante la formación dental se creía esencial para fortalecer químicamente el esmalte, el conocimiento actual revela que este efecto es mínimo y no modifica de manera significativa las propiedades fisiológicas del esmalte. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre este antiguo paradigma, ¿no? Que se decía que el diente era fuerte por el consumo de fluoruros? Bueno, el fluoruro no logra una resistencia química significativa en el esmalte, ya que necesita una concentración muy elevada, inalcanzable fisiológicamente. Durante la formación de los dientes, el esmalte capta una pequeña cantidad de fluoruro que es insuficiente para cambiar la solubilidad del esmalte y la dentina. Es importante destacar que la eficacia anticaries se basa no en que el diente sea más fuerte, sino en la interacción físico-química con el esmalte y no en su fortalecimiento. Por lo tanto, este concepto se está o ya ha sido desechado. Pero sin embargo, existe dificultad en aceptar un nuevo paradigma sobre el fluoruro. ¿Qué pasa? Que la dificultad de aceptar el nuevo paradigma de que el efecto anticaries del fluoruro ya no puede atribuirse a la formación de un diente más fuerte o con mejor composición química es comprensible, porque al fin y al cabo ya no se puede defender la fluoración del agua, por ejemplo, con base a este concepto. ¿Qué pasaba? Que anteriormente se defendía que al agua potable nosotros le podamos echar fluoruro, ya que era una forma de que todas las personas puedan obtener fluoruro o tomar, digamos, agua con fluoruro de forma inmediata todos los días. Y este fluoruro, pues como iba a estar dentro de su sistema, entonces podría fortalecer el diente de forma más rápida. ¿Qué es lo que pasó cuando este paradigma cambió? Ya no podíamos dar esa razón de que esa era la, digamos, la justificación para fluorizar el agua. Entonces, por eso era complicado aceptar un nuevo paradigma. Sin embargo, la razón para fluorizar el agua no tiene nada que ver con un paradigma sistémico, sino más bien con la acción real que realiza el fluoruro que vamos a ver más adelante. Es decir, la fluorización del agua todavía es importante, pero no por esta razón. No por la razón de que me hace al diente más fuerte, porque yo la puedo tomar durante el proceso de formación de mis dientes, sino que existe una acción local cuando el fluoruro que está en el agua potable
llega hasta la cavidad bucal a través de diferentes sistemas, ¿no? Pero ya no se puede usar este concepto de que el agua fluorada hace el diente más fuerte. Entonces, en su tiempo, cuando este paradigma se cambió, hubo resistencia por esa razón. Igual, del mismo modo hubo resistencia porque antes se indicaba la suplementación sistémica de fluoruros. Vendían pastillitas, vendían como ahora se consumen las vitaminas, por ejemplo, en cápsulas o en diferentes presentaciones o en polvo, se vendían suplementos de fluoruros. ¿Con qué razón? Porque estos suplementos permitían que yo tenga fluoruro en mi sistema, por lo tanto, si mi diente estaba en formación, hacía mi diente más fuerte. Esa era la razón. Una vez que este paradigma cambió, la recomendación de suplementos sistémicos de fluoruros también se eliminó. No es necesario que yo consuma fluoruro. Consuma, me refiero a ingresarlo en mi sistema. No es adecuado porque ya no hay una razón sistémica para ello. Entonces, las dificultades que había en la aceptación del nuevo paradigma sobre fluoruro se pueden clasificar en tres. Primero, la transición desde el paradigma de que yo necesitaba fluoruro en mi sistema para que yo pueda tener dientes fuertes. Lo otro, que ya no podía indicar suplementos sistémicos de fluoruros porque el efecto del fluoruro es un efecto local, no es un efecto sistémico. Y por otro, la persistencia de la asociación fluoruro-diente fuerte. Si yo le explico a las familias o a los padres de familia que el fluoruro va a hacer que mi diente sea más fuerte, es mucho más sencillo de explicar que si yo le explicara que el fluoruro tiene un efecto local, que interviene en el proceso de desmineralización y remineralización, etcétera. Entonces, la persistencia de la asociación entre fluoruro y diente fuerte también pasa por el hecho de que nos dificulta a nosotros los profesionales y al público de aceptar esta nueva base científica moderna sobre los mecanismos de acción que tiene un efecto tópico del fluoruro, no un efecto sistémico. Entonces, para nosotros también es complicado cambiar de paradigmas porque va a ser más difícil explicar a los pacientes un nuevo paradigma que es un poco más complejo de entender. ¿Ok? La difusión insuficiente del nuevo conocimiento genera incertidumbre, ¿no? Es como decir, de repente para nosotros es más fácil explicar que la caries, por ejemplo, es un huequito en el diente. Es mucho más fácil, ¿no? Explicarle al paciente, eso lo que ves ahí es caries, es negro y es un hueco, es mucho más fácil. A explicarle al paciente que la caries dental es un proceso de desmineralización y remineralización en el cual existe un desequilibrio en el biofilm realizado a través del consumo de azúcares, es más complejo. Sin embargo, no sería indicado porque no es cierto, indicarle al paciente que la caries solamente es ese huequito y ese huequito negro que tiene en el diente, ¿no? Estaríamos cortando mucha información. Entonces, por eso es que es importante que nosotros nos capacitemos para poder difundir de manera adecuada nuestros conocimientos, que son conocimientos que deben estar basados en evidencia científica. Para muchos, entonces, esto podría generar una incertidumbre, ¿no? Para saber cómo voy a abordar ahora la prevención con mis pacientes si ya no les puedo explicar de una manera tan simple y tan sencilla. Bueno, la idea sería que nosotros podamos proponer estrategias en las cuales podamos explicarle a los pacientes los conceptos reales, sin embargo, usando toda la información disponible. A pesar de estas evidencias, la narrativa del fortalecimiento del esmalte continúa siendo utilizados en campañas y es algo muy importante que debemos evitar para nosotros en la escuela, evitar ese concepto de que el fluoruro fortalece el esmalte. No es cierto. Ya se ha demostrado que el fluoruro no realiza un efecto sistémico, sino realiza un efecto local, que es importante también, tan importante como anteriormente se pensaba, pero debemos usar las explicaciones correctas. Cambiar el consenso sobre esta teoría implica reevaluar programas de salud pública que anteriormente estaban basados en conceptos erróneos.
¿no? Y transformar las estrategias de marketing en la industria odontológica. Entonces, es importante que nosotros descartemos la idea de que el fluoruro hace el diente más fuerte. Ya no es así. Ya se ha demostrado que el efecto del fluoruro tiene otra visión, otra explicación, lo vamos a ver más adelante. Otro concepto equivocado que se tenía sobre el fluoruro era su efecto antimicrobiano. Entonces, ¿qué se consideraba sobre el fluoruro? Que tenía un efecto antimicrobiano. Este concepto fue realizado más o menos alabado hace 40 años, antes de que se conociese el proceso físico-químico de cómo se evalúan las lesiones de caries, ¿no? Y de cómo se desarrollan, mejor dicho. Entonces, es importante destacar que existe un concepto que tenemos que recordar. Primero, la acidogenicidad bacteriana. Le hemos hablado bastante de cómo es que las bacterias producen ácidos, ¿no es cierto? Entonces, esas bacterias tienen una propiedad, son acidogénicas. ¿Qué quiere decir? Es la capacidad de las bacterias de transformar el azúcar ingerido en ácido. Esas bacterias usan el azúcar y la ingieren y producen ácidos. Estos ácidos hacen que el pH de la cavidad bucal se reduzca. Existen valores críticos de pH para cada tejido dental. Para la dentina, que el pH esté por debajo del 6.5 es crítico. Quiere decir que se va a producir más desmineralización que remineralización. En el caso del esmalte, el pH crítico es de 5.5. Si el pH baja menos que 5.5, entonces va a existir disolución o mejor dicho, desmineralización del esmalte. Por eso es que el esmalte cubre la dentina en condiciones normales. Todos nuestros dientes, la primera capa que tenemos es el esmalte, ¿no? Y posteriormente, por debajo del esmalte, de forma más interna, está la dentina. Entonces, ¿qué pasa cuando el esmalte se desmineraliza y hace que se exponga la dentina? Esta dentina no soporta tanto la caída del pH como el esmalte. El esmalte puede aceptar hasta 5.5, pero la dentina ya no acepta hasta 5.5, me acepta hasta 6.5. Por eso es que cuando existen lesiones de caries abiertas y el esmalte ya está desmineralizado y existe una cavidad y la dentina está expuesta, esa lesión de caries puede avanzar mucho más rápidamente. ¿Por qué? Porque ya no aguanta tanto el pH como el esmalte. El esmalte aguanta hasta pH 5.5, pero la dentina no, la dentina solo aguanta hasta 6.5, que es casi neutro, ¿no? Porque neutro es 7. Entonces, por eso es tan importante evitar que la dentina esté expuesta, ¿no? Entonces, revisando este concepto primero sobre las bacterias y su acidogenicidad, debemos entender que eh, este razonamiento antibacteriano pasa un poco por el tema del razonamiento del diente fuerte que hablamos anteriormente también. Entonces, la enzima, mejor dicho, vamos a leer la parte confusión. Históricamente se creyó que el fluoruro tenía un efecto antimicrobiano significativo al inhibir la transformación de azúcares en ácidos por las bacterias. Entonces, cuando hablamos de un efecto antimicrobiano, lo que nos trata de decir esta teoría es que el fluoruro inhibe, disminuye la transformación de azúcares en ácidos por las bacterias, o sea, evita que estas bacterias transformen el azúcar en ácido. Entonces, si evitan esa transformación, ya no tengo una caída de pH, ya no tengo desmineralización, ya no se producen lesiones de caries. ¿No es cierto? Entonces, la explicación es lógica. Si yo tengo un fluoruro o tengo una sustancia que evita que las bacterias transformen los azúcares a ácidos, entonces casi encontré la cura de la caries dental, porque la caries dental se basa en esa transformación de azúcares en ácidos, ¿no es cierto? Sin embargo, otra vez, esto solo ocurre a concentraciones de fluoruros que no son alcanzables en la cavidad bucal de manera sostenida.
Recuerden que el proceso de desmineralización y remineralización en nuestra boca se da de forma constante. Cada vez que nosotros comemos, cada vez que nosotros nos alimentamos, se produce des y re. Desmineralización y remineralización. Todo el tiempo, todos los días. Para yo poder inhibir la transformación de azúcares en ácidos a través de las bacterias, necesitaría una concentración de fluoruro todo el tiempo, la misma y alta, para tener este efecto. Entonces, en experimentos in vitro se ha visto que la enzima que inhibiría el fluoruro es la enolasa. La enolasa es una enzima que cataliza la producción de ácidos, ¿no? Que digamos, lo que nosotros estamos tratando de evitar, ¿no? En esa teoría. Pero este efecto de inhibir la enolasa para que no transforme el azúcar en ácido, para que las bacterias no la transformen, este efecto requiere que en la boca yo tenga de forma sostenida 10 ppm de fluoruro al menos, un nivel imposible de mantener en la saliva por métodos convencionales como el uso de dentifricios o enjuagues. ¿Qué quiere decir? Que el efecto antimicrobiano necesita que yo tenga 10 ppm de fluoruro en boca todo el tiempo, para que en el momento que, que alguna bacteria quiera transformar azúcar en ácido, exista esa concentración, por lo tanto el fluoruro podría evitar esa transformación. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque yo no puedo mantener 10 ppm de fluoruro en boca. Miren lo que demostró el doctor Jaime Curi con respecto a las concentraciones que tenemos de fluoruro en boca. En esta tabla tenemos la descripción de que el fluoruro en la biopelícula dental se puede llegar a diferentes concentraciones a través de diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un análisis del fluoruro en ayunas, yo voy a tener en la biopelícula, en la parte fluida de la biopelícula, 0.09 ppm de flúor. Pero si yo 15 minutos después de comer una comida que se ha realizado con agua fluorada, o sea, es una comida que me he alimentado, pero esa comida ha sido hecha con agua fluorada, ¿no? En muchos países, no en nuestro país, pero por ejemplo en Brasil, en Colombia, estos países tienen agua fluorada y por lo tanto tienen la capacidad, o digamos, la, la facilidad de poder preparar sus alimentos con agua fluorada. Entonces, esta persona que después de 15 minutos comió comida cocinada con agua fluorada, llega a una concentración de 0.18 ppm en el biofilm, ¿no? Después de 15 minutos, esa persona forma biofilm. Y después de 15 minutos, la concentración que llega en boca es de 0.18 ppm. ¿Cuánto necesitamos para obtener este efecto antibacteriano del fluoruro? Necesitamos 10 ppm de fluoruro. Después de comer una comida fluorada, es decir, comida hecha con agua fluorada, llegamos a 0.18, muy lejos. También evaluaron cuánta concentración de fluoruro había en la biopelícula después de 14 días de liberación acumulativa del cemento ionómero de vidrio. ¿Qué es esto? Existen materiales dentales que pueden liberar fluoruro mientras estén en los dientes. Entonces, por ejemplo, hay lesiones de caries en pacientes y yo las puedo restaurar eh, usando resinas, cemento ionómero de vidrio, ¿no? Y uno de los materiales que libera fluoruro es el cemento ionómero de vidrio. Ustedes probablemente lo van a usar en las clínicas. Entonces, la pregunta era, pero de repente yo puedo alcanzar esta concentración de fluoruro una vez que yo haya hecho en el paciente, ¿no? Restauraciones con este material que libera fluoruro. Pues no. Después de 14 días de liberación acumulativa del CIB, que es el cemento ionómero de vidrio, puedo encontrar que en el biofilm solo se alcanzó hasta el 0.10 ppm de fluoruro. Entonces, ni con la comida, ni con las restauraciones yo puedo ni siquiera acercarme al 10 ppm. Ahora, lo más usado, las pastas dentales. Con pasta dental, miren, de 1100 ppm de flúor,
durante 14 días se pudo observar que después de 15 minutos del cepillado, yo alcanzo una concentración cercana a lo que necesitaría para que el fluoruro tenga un efecto antimicrobiano. Tengo 9.5, como pueden ver en la tabla, ¿no es cierto? Pero después de 10 horas desde el cepillado, esa concentración cae a 0.2. ¿Qué quiere decir? Que después del cepillado yo sí puedo llegar a una concentración de 10 ppm, pero esa concentración no es permanente, es temporal. 15 minutos después del cepillado, yo puedo encontrar una concentración de 9.5 ppm de fluoruro. Entonces, sí puedo llegar cerca del 10, pero esa, esa concentración es por un tiempo muy limitado. Y como ustedes saben, el proceso de DES-RE se produce todo el tiempo en nuestra boca. No es solamente después de comer. ¿Ok? Con enjuague bucal llego a 1.6 ppm de fluoruro. Con las aplicaciones profesionales de fluoruro, por ejemplo, si yo voy al consultorio y el odontólogo o estomatólogo me aplica fluoruro en gel con 12.000 partes por millón, después de 3 días yo mantengo un ppm, una concentración de 7.3. Entonces, miren la concentración tan alta que después de 3 días yo todavía tengo en boca si yo me he aplicado fluoruro en gel. Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo combino el cepillado dental 3 veces al día, si yo combino aplicación de fluoruro gel en mis pacientes, con alto riesgo de caries, ¿no? Después, una vez por semana o una vez al mes, combino enjuague bucal, combino comida florada, combino cementos, si necesito restauración de cementos ionómero de vidrio, pues yo voy a tener una concentración, tal vez no 10, pero cercana a 10. Y tal vez en algún momento yo pueda obtener este efecto antimicrobiano. Pero lo que yo no puedo decir es que todo el tiempo esa concentración está a 10 ppm de fluoruro, porque eso es irreal, no existe. La concentración de fluoruro va a disminuir conforme pasa el tiempo. Si yo me cepillo, después de 15 minutos llego a 9, pero después de 10 horas o hasta la mitad, esa concentración va a disminuir. ¿Ok? Ahora, algo muy importante que aparece en el cuadro en la parte de abajo. Las biopelículas formadas bajo exposición frecuente a azúcares genera un entorno donde las concentraciones de fluoruro no superan los niveles necesarios para bloquear la actividad enzimática bacteriana. Es decir, en estos escenarios el efecto antibacteriano del fluoruro es prácticamente nulo. Mire, vamos a ver la parte inferior de la tabla. Cuando yo consumo agua florada a 0.7 ppm, en un biofilm que no tiene sacarosa, yo puedo llegar hasta 18.7 de concentración total en la biopelícula. Sobrepaso los 10. Pero ¿qué pasa si yo tengo un biofilm, ¿no? Con sacarosa al 20%, consumiendo sacarosa al 20% 2 veces al día? En un ambiente con carbohidratos fermentables, en biopelículas que están expuestas a azúcares, la cantidad de fluoruro que tengo es casi la mitad. Si yo consumo sacarosa 4 veces al día, la concentración de fluoruro cae hasta 2.6%. Y 8 veces al día, 2.7, que están por ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que yo use todos los recursos de fluoruro posible, pero si mi biofilm es cariogénico, si yo consumo azúcares más de 2 veces al día o de 2 veces al día a más, ese fluoruro no va a actuar. ¿Por qué? Porque no hace milagros. El biofilm expuesto a azúcares va a disminuir completamente la concentración de fluoruro en boca. Entonces, esto es muy importante para verificar que el efecto antibacteriano que dice esta teoría del fluoruro en biofilms cariogénicos, totalmente nulo. Ni lo cuento. Entonces, toda la parte de arriba estamos hablando de un biofilm que está en condiciones normales de personas que no consumen frecuentemente azúcares.
Pero si yo evalúo el efecto de fluoruro en personas que consumen altamente frecuente el consumo de azúcares, el fluoruro no va a tener un gran efecto. Entonces, esto refuerza la idea de que no podemos esperar que el fluoruro resuelva, ya sea en el agua, en la pasta, en la sal, no podemos esperar que el fluoruro resuelva el problema de la caries dental. ¿Por qué? Porque los principales factores etiológicos son el consumo de azúcares y la falta de desorganización del biofilm, que en el caso sería la limpieza dental. Entonces, paradójicamente, en biopelículas desarrolladas sin exposición a sacarosas, quiere decir un ambiente que no es cariogénico, el fluoruro alcanza concentraciones hasta de 19, ¿no? Como podemos ver en el cuadro, en la parte inferior del cuadro. Que en este caso sí podríamos esperar un efecto antibacteriano, pero en dietas con alta exposición a azúcares, esas concentraciones caen drásticamente a 9.6, 2.6, 2.7, lo que reduce la eficacia del fluoruro. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el efecto antimicrobiano del fluoruro? El fluoruro sí puede inhibir la enolasa bacteriana, que es una enzima. Esa enzima tiene varias funciones y inhibiéndola evitamos que las bacterias puedan producir ácidos de los carbohidratos, ¿no? Disminuimos la acidogenicidad bacteriana. Sin embargo, para que haya una inhibición eficaz, se requieren concentraciones de 10 ppm en la biopelícula. Y esta concentración no es sostenible en condiciones bucales normales, como ya hemos explicado en el cuadro anterior. Ahora, el hecho de que nosotros nos expongamos frecuentemente a sacarosa impacta las concentraciones totales de fluoruro en la biopelícula, lo que reduce la efectividad en ambientes cariogénicos. Es decir, si yo consumo sacarosa frecuentemente, por más fluoruro que yo tenga en la pasta y me eche en gel, etcétera, no va a evitar o no va a ser efectivo porque el ambiente que tengo es cariogénico. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a pasar a la parte de mecanismo de acción del fluoruro, pero desde el punto de vista del proceso de desmineralización y remineralización. Entonces, el principal efecto del fluoruro es interferir físico-químicamente a través en el ciclo normal de desmineralización y remineralización. Entonces, en el ciclo normal de desmineralización y remineralización, nosotros podemos observar que el principal efecto del fluoruro es interferir físico-químicamente en el desarrollo de la caries dental, reduciendo la desmineralización y aumentando la remineralización del esmalte dental, sin promover significativamente un efecto ni antimicrobiano ni tampoco hacer que el diente sea más fuerte. ¿Ok? Entonces, para resumir un poco lo que hemos discutido hasta ahora en los capítulos anteriores, el fluoruro no hace que el diente sea más resistente a los ácidos, no lo hace más fuerte. ¿Por qué? Porque para poder tener este efecto requeriríamos de que el esmalte tuviese 29.000 ppm de fluoruro, lo que no ocurre fisiológicamente hablando. Segundo, el fluoruro no impide que las bacterias de la biopelícula conviertan el azúcar en ácido, porque para esto requeriríamos una concentración de 10 ppm de flúor en la boca, lo cual no es posible de mantener por ninguno de los medios del uso de fluoruro en odontología, y menos cuando la persona consume sacarosa más de 2 a más veces al día, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos podido ver con respecto a las teorías anteriores. Ahora vamos a hablar sobre la importancia del fluoruro en el proceso de SRE. Entonces, ya se ha explicado que el fluoruro no interfiere con los factores etiológicos responsables del desarrollo de las lesiones de caries, es decir, no impide que las bacterias se adhieran a los dientes a través del biofilm, no inhibe la producción de ácidos de la biopelícula expuesta a los azúcares de la dieta,
Entonces, si no hace ninguna de esas dos acciones, no evita que se forme biofilm, no evita que haya proceso de desre, no hace ninguna de estas acciones, ¿qué es lo que el fluoruro realmente hace para reducir la caries dental? Entonces, primero debemos entender el ciclo DES-RE, cuando no hay fluoruro en la cavidad. Debemos recordar que el ciclo DES-RE ocurre repetidamente cada vez que los dientes son expuestos a ácidos provenientes de la biopelícula dental. Todos nosotros tenemos biopelícula en los dientes todo el tiempo. Va a depender si esta biopelícula es una biopelícula recién formada, porque yo me cepillo los dientes, retiro todo el biofilm que está en mis dientes, de todas las partes de mis dientes. Por lo tanto, a partir de ese momento se empieza a formar el biofilm. O si lo que yo tengo en mis dientes es biofilm maduro. ¿Qué es un biofilm maduro? Es el biofilm que se ha formado encima de los dientes, que no ha sido cepillado, ni removido, ni desorganizado. Posteriormente he vuelto a comer, almorzar, cenar, se ha acumulado más alimentos, se ha desarrollado más biofilm, las bacterias se han adherido nuevamente a lo que ya existía ahí y así posteriormente varios días sin realizar limpieza ni cepillado dental. Además, consumo sacarosa, azúcares que se adhieren a la biopelícula y permiten que las bacterias puedan producir ácidos. Entonces, todos tenemos biopelícula, pero no todos tenemos las mismas biopelículas dentales. Va a depender de nuestros hábitos de alimentación y de nuestros hábitos de limpieza. Aquí de repente una pregunta, ¿no? ¿Qué biofilm tienes tú en tu boca en estos momentos que estás escuchando esta clase? ¿Un biofilm que recién se está formando porque te has cepillado después de tu última comida? ¿O es un biofilm maduro, lleno de sacarosa, lleno de carbohidratos, lleno de bacterias, lleno de ácidos, que está ahí acumulándose desde el día anterior, desde hace 2 días, desde hace 3 días? ¿Cuál es el biofilm que tienes actualmente en tu boca? Bien, lo dejo a reflexión, entonces. Este proceso de desmineralización se produce cuando existe ácidos en la boca y esos ácidos son producidos por las bacterias y las bacterias están en el biofilm que se adhieren al diente, ¿verdad? Entonces, debemos recordar que se produce ácido cada vez que la biopelícula dental se expone al azúcar. En cuestión de segundos podemos alcanzar un pH menor a 6.5 y minutos después podemos alcanzar un pH menor a 5.5. La dentina y el esmalte se van disolviendo durante el tiempo en que los pH se mantienen por debajo de los pH críticos. Estos van a perder sus minerales, ¿no? El proceso de pérdida de minerales es cuando los iones de calcio y fosfato salen del esmalte dental, salen del diente y son expuestos a la cavidad bucal. Entonces, ese proceso de desmineralización se produce cuando estamos por debajo del pH crítico. Ya hemos visto que el pH crítico para esmalte es 5.5 y el de dentina es 6.5. ¿Cuándo alcanzamos esos pHs? Cuando el biofilm o la biopelícula se expone a azúcares o carbohidratos. Después de unos segundos llegamos a 6.5 y después de unos minutos llegamos a 5.5. Entonces no es tan difícil pasar a un proceso de desmineralización. Como les decía, eso es algo constante en nuestra boca. Entonces, una vez que que el pH vuelve a un valor normal, gracias a la saliva, y aquí es muy importante resaltar la función de la saliva. El proceso de DRE se produce constantemente. Comemos, comemos azúcares, se baja el pH, se existe una pérdida de minerales porque pasamos el pH crítico, pero la saliva, a través de su efecto buffer, su efecto tampón, permite que el pH otra vez regrese a su pH normal, sale del pH crítico, se eleva por encima de 6.5 y entonces en ese momento que la saliva tuvo su acción amortiguadora,
existe el proceso de remineralización. ¿Qué quiere decir? Que el diente va a recuperar sus minerales que perdió. ¿Por qué? Porque ya no estamos en pH crítico. Miren que todo tiene que ver con el pH. Como ya no estamos en pH crítico, hemos salido del pH crítico, gracias a la saliva, los minerales que se perdieron regresan a los dientes. Entonces, el pH vuelve a lo normal por la acción de la saliva y tan pronto se alcancen los valores por encima de los críticos para ambos sustratos, quiere decir para dentina y para esmalte, hay reposición de los minerales perdidos, tanto como el esmalte como la dentina. Entonces existe lo que se llama el proceso de remineralización. No obstante, como las cantidades de calcio y fosfato reemplazadas por la remineralización son menores que las perdidas por la desmineralización, este proceso de desre, que se repite innumerables veces al día durante toda la cantidad de días de vida que tenemos, siempre va a llevar a una pérdida neta total de minerales en las caras dentales de los dientes donde se acumulan las biopelículas. ¿Qué quiere decir? Por más que exista esta remineralización, no se repone todo el mineral que se perdió cuando pasó la desmineralización. Entonces, en ausencia de fluoruro, el ciclo lleva a una pérdida neta de minerales, debido a que la remineralización natural no suple completamente lo perdido en la desmineralización. Es decir, la remineralización en ausencia de fluoruro siempre es menor que la desmineralización. Lo que se perdió no se recupera al 100%, ¿ok? Pero entonces, repetidos ciclos de pérdida de minerales constantemente resultan en el inicio y progresión de las lesiones de caries en las superficies donde se acumulan biopelículas. Quiere decir que siempre hay desre, 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 pero en cada proceso de desre, cuando el pH baja y el pH sube, en esos repetidos ciclos siempre hay pérdida, porque no se recupera todo el mineral que se perdió. Constantemente hay ese proceso de desre, siempre va a haber pérdida, 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 pérdida de minerales del diente. Mientras más desmineralización haya, peor, porque la remineralización no va a retroceder todo el proceso de forma tal, al 100%. Entonces, cuando los pH a los valores normales por la acción salival, se produce este proceso de remineralización. Como este proceso es constante, repetidos ciclos de pérdida neta de minerales resultan en el inicio y progresión de las lesiones de caries en las superficies donde se acumulan biopelículas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no hay fluoruros, la remineralización no es al 100%. Por lo tanto, mientras los pHs críticos estén constantemente por debajo de 6.5 o 5.5, siempre va a haber más desmineralización que remineralización. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué pasa si un paciente constantemente está consumiendo azúcares? Una galleta, un caramelo, una Inca Kola, una gaseosa, un refresco, un frugus durante todo el día. El pH va a mantenerse por debajo de 6.5 y 5.5 por mucho tiempo, constantemente por debajo de 5.5 y 6.5. Quiere decir que siempre va a haber mucha desmineralización y poquísima remineralización, porque no le da tiempo a la saliva de que aumente el pH. Entonces, no se puede hacer mucho cuando el paciente constantemente está exponiéndose a azúcares. Sin embargo, si es un paciente que mantiene una dieta controlada, igual va a haber des y re, pero ese des y re tiene una pérdida neta de minerales que resultan en lesiones de caries. Eso es lo que pasa normalmente cuando yo no tengo fluoruros en boca. Miren, esta dinámica del proceso de RE es una figura que también está en el libro del doctor Jaime Curie. Tenemos aquí, el inicio es aquí arriba, donde dice el número 1. Estamos ahí con el diente y la acumulación de la biopelícula, ¿no es cierto? Todo el tiempo nosotros acumulamos biopelícula. Nos podemos cepillar los dientes, pero a los segundos ya tenemos una capita de saliva, que es la placa adquirida, ¿no? Tenemos un poquito de saliva encima de los dientes y se va acumulando ahí la biopelícula, ¿no? Entonces,
En esa acumulación de biopelícula van a haber bacterias. Esas bacterias se van a adherir al diente a través de la biopelícula. ¿Qué pasa en el número 2 si yo consumo azúcares? Ese azúcar, por las bacterias que se acumularon en el biofilm, van a bajar, van a consumir los azúcares y van a producir ácidos, ¿no es cierto? Esas bacterias que estaban en la biopelícula consumen el azúcar y producen ácidos. ¿Qué va a producir el ácido? Va a producir que el pH baje en el biofilm. Por debajo de 5.5 para esmalte y por debajo de 6.5 para dentina. En esos pHs críticos ocurre desmineralización. ¿Qué va a pasar en la desmineralización? Pérdida de calcio y fosfato, perdidos. ¿Okay? Entonces, en esa pérdida, en esa desmineralización, pasa el tiempo y la saliva va a hacer que ese pH vuelva a lo normal, ¿no? Vuelva a lo normal. Entonces, a través del tiempo, se van a recuperar ese calcio y fosfato que se perdió, se va a recuperar. ¿Por qué? Porque la saliva permitió que ese pH suba de 5.5, suba de 6.5. Y nuevamente volvemos al tema de la biopelícula. Entonces, esta acumulación de biopelícula va a permitir que se produzca este proceso de R. Entonces, si volvemos a explicar este gráfico, en el número 1 tenemos la acumulación de bacterias sobre los dientes, en el número 2 tenemos el paciente ingesta de azúcar, en el número 3 podemos ver la producción de ácidos por las bacterias del biofilm ante el contacto con azúcares, en el 4 tenemos la caída del pH por estos ácidos, ahí se produce la desmineralización dental, en el 5 tenemos el retorno del pH, en el 6 tenemos pHs normales, ya salimos del pH crítico. Y en el 6A tenemos la remineralización. Se vuelven el calcio y el fosfato, no en su totalidad, no al 100%, pero vuelven al esmalte o a la dentina. Y repetimos el ciclo de R. ¿Qué pasa cuando el ciclo de R es constante? Todo el tiempo estamos llegando a pH crítico. Ocurre el número 8. Lesiones de caries, pérdidas minerales progresivas. El esmalte se queda sin minerales, se vuelve frágil, se puede romper, se puede hacer una cavidad y ya tenemos una lesión visible de caries. ¿Ok? Bien. Entonces, el fluoruro, como ya se explicó anteriormente, no impide que el pH caiga tampoco cuando la biopelícula se expone a los azúcares de la dieta. Entonces, el valor mínimo del pH alcanzado depende del tipo de carbohidrato que yo tenga en la dieta. La saliva y el fluido de la biopelícula normalmente están sobresaturadas de iones de calcio y fosfato. Esto significa que hay tantos minerales flotando en la boca que el diente está, digamos, tranquilo y no pierde su estructura. Entonces, para hablar del impacto del fluoruro en el ciclo de Des y Re, podemos decir que tiene tres acciones. Reduce la desmineralización, activa la remineralización y es importante que entendamos que existe un carácter sobresaturado del medio. Si hablamos de la reducción de la desmineralización, tenemos que explicar que el fluoruro minimiza la pérdida de minerales al facilitar la formación de fluorapatita, que es menos soluble en ambientes ácidos. Lo vamos a explicar poco a poco. ¿Ok? Entonces tenemos tres acciones. El fluoruro minimiza la pérdida de minerales porque facilita la formación de fluorapatita. Recuerden que el esmalte tiene mucha cantidad de hidroxiapatita, pero cuando hay fluoruro, minimizamos la pérdida de minerales porque se forma fluorapatita. Eso es a nivel local, ¿sí? Esta fluorapatita tiene una característica importante. Es menos soluble en ambientes ácidos, que es un ambiente donde hay película biofilm cariogénico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más va a hacer el fluoruro? Incluso en condiciones de pH bajo, el fluoruro en el medio permite una reconstrucción parcial del esmalte y la dentina, potenciando la reparación de las áreas afectadas.
no solo entonces nos ayuda a minimizar la desmineralización, sino también nos ayuda a remineralizar, ¿ok? Y este efecto se produce en pequeñas cantidades de fluoruro en la saliva y en el biofilm, que no es necesario grandes cantidades. Este efecto se produce cuando tenemos más o igual de 0.02 ppm en la saliva y en el biofilm. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque no necesitamos grandes cantidades de fluoruro para tener esta acción local, ¿no? Bien, entonces, cuando existe un pH inferior a 6.5 para dentina e inferior a 5.5 para el esmalte, vamos a imaginar que, por ejemplo, tenemos un diente. Antes de explicar la imagen que ven en pantalla, imagina que tu diente es un muro de ladrillos. Tenemos varios ladrillos que están formados por minerales, calcio y fosfato, calcio y fosfato, calcio y fosfato. Cuando comes azúcares, las bacterias transforman estos azúcares en ácidos y es como si afectara este muro de ladrillos que estamos describiendo con los ácidos. Si yo lanzo ácidos a ese muro, esos ladrillos van a ir saliendo de esa pared, digamos, y van a ir liberándose. Entonces, si el pH baja de 5.5, el ácido disuelve estos ladrillos naturales, digamos, de calcio y fosfato, eh, de todas maneras. El fluoruro no puede detener el efecto del ácido encima de los minerales de los dientes. El ácido está destruyendo ese diente, esa pared. Sin embargo, si hay una pequeña cantidad de fluoruro flotando alrededor, puede ocurrir otros procesos. En la imagen ahora sí podemos ver los fenómenos físico-químicos durante la desmineralización de la dentina y del esmalte en ausencia de fluoruros, ese es el lado izquierdo, y en presencia de fluoruros en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, en el lado izquierdo vemos que existe, está por ejemplo la saliva, ¿no? Está la encía en rosadito y está la biopelícula que tiene un fondo mostaza, ¿no? El esmalte en blanco y la dentina en crema. Entonces podemos observar cómo es que del esmalte y la dentina del diente, la raíz, existe desmineralización en ausencia de fluoruros y existe remineralización en ausencia de fluoruros, ¿sí? Y en la parte derecha podemos observar lo mismo, pero sin embargo existe el F por ahí, ¿no? Existe el F en varias partes. ¿Qué va a pasar cuando hay fluoruro? Va a ocurrir desmineralización, como repetimos, el fluoruro no evita la desmineralización, pero sin embargo va a producirse mayor remineralización y ya no con hidroxiapatita. Lo que ustedes pueden observar ahí como CA10, PO4, 6 o H2 es la hidroxiapatita. Y lo que pueden ver abajo, que es el CA10, PO4, 6F2, es la fluorapatita. Entonces, mientras el ácido, digamos, volviendo al ejemplo de los ladrillos, ¿no? Quita los ladrillos de hidroxiapatita porque los deforma y permite que se libere calcio y fosfato. El flúor que está en la saliva, que está en el biofilm, atrapa ese calcio que anda suelto y empieza a formar ladrillos nuevos, menos solubles, llamados fluorapatita, y los ingresa al esmalte o los ingresa a la dentina. Solo se necesita 0.2, 0.02 ppm fluoruro para que este medio esté lleno de fluoruro y pueda realizar este efecto. Esto significa que con que hay un poquito de fluoruro, la boca ya tiene los materiales necesarios para reconstruir el diente, incluso si el ambiente sigue siendo ácido. Recuerden que el ambiente ácido no permite que haya mucha remineralización, pero cuando hay fluoruro sí puede haber mayor remineralización. Y es importante recordar también que la hidroxiapatita es más soluble que la fluorapatita. Entonces me conviene que estos minerales que salieron del esmalte, salieron de la dentina por la desmineralización, no formen hidroxiapatita otra vez, que se va a dar de todas maneras porque es un proceso natural, pero en presencia de fluoruros van a tener fluorapatita, que es un compuesto menos soluble. Entonces, el resultado neto del efecto de la simple presencia de fluoruro en el medio será una reducción de la cantidad del mineral disuelto
ya sea en la dentina o en el esmalte, porque al mismo tiempo que se disuelve la hidroxiapatita, se forma la fluorapatita. En otras palabras, al mismo tiempo que calcio y fosfato se pierden en la dentina y el esmalte, bajo la disolución de la hidroxiapatita, cierta cantidad de estos iones retorna al diente en forma de fluorapatita. Eso solo existe en presencia de fluoruro. Por eso es que está indicada la presencia de fluoruro en el medio bucal. ¿De qué forma? Pasta dental fluorada, agua fluorada, sal fluorada, que son los métodos más comunes, o de aplicación tópica en consultorio, gel fluorado o barniz fluorado. Y si tengo restauraciones, se pueden usar materiales que liberen fluoruro. ¿Sí? Entonces, miren qué importante es que en un proceso natural, que es la DRE, que siempre va a pasar, yo pueda tener cantidades pequeñas de fluoruro para que esa hidroxiapatita destruida, disuelta, pueda volver al diente como fluorapatita, ya que tengo fluoruro en el medio bucal, en la biopelícula, y tengo los iones libres, ¿no? Entonces, volviendo a la figura, tenemos del lado izquierdo pHs críticos sin fluoruro y en el lado, perdón, en el lado izquierdo y en el lado derecho igual pH crítico, pero con presencia de fluoruro. Como pueden ver en el lado derecho existen más flechitas rojas, más flechitas negras, porque el proceso de DRE es mucho más dinámico en presencia de fluoruro. ¿Ok? Ahora, esto ocurre cuando estoy en pH crítico. Pero ¿qué pasa? Bueno, antes de pasar al otro escenario, ¿cuál es nuestra primera conclusión con respecto al efecto de fluoruro en la dinámica del proceso de RE en las lesiones de caries? Su simple presencia en el medio bucal reduce la cantidad de mineral perdido cuando el pH de la biopelícula cae debido a la fermentación de azúcares en ácidos. ¿Ok? Esa es nuestra primera conclusión. Pero, ¿qué pasa cuando ya el pH fue restablecido gracias a la saliva? Recuerden que no nos quedamos constantemente en desmineralización. La saliva cumple su función buffer y regresamos al pH normal. Es decir, para dentina pH mayor a 6.5, para esmalte pH mayor a 5.5. Entonces, en este caso, el retorno más rápido del pH por encima de los pHs críticos para la disolución del esmalte y la dentina va a determinar no solo que se reduzca el tiempo de desmineralización, sino también que principalmente se inicie el proceso de reparación del mineral perdido, gracias a la propiedad de la saliva, la propiedad remineralizante de la saliva. La propiedad del fluoruro para activar la remineralización salival ha sido más fácilmente entendida que su efecto principal en el proceso, en la dinámica del proceso de desarrollo de las lesiones de caries, debido a la indicación clínica de la aplicación profesional del fluoruro para el tratamiento no invasivo de caries que nosotros lo conocemos como mancha blanca. Entonces, hay dos efectos: cuando el pH es crítico y cuando el pH está restablecido en el pH normal. Esta acción del fluoruro en pH normal se ha entendido mejor porque es como si fuese un tratamiento. Es como si yo usara el fluoruro para tratar, para curar, digamos, la mancha blanca del esmalte. Entonces, tan pronto como el pH de la biopelícula vuelve a niveles por encima de los pHs críticos, el fluido de la biopelícula dental vuelve a quedarse sobresaturado, ¿no? Tenemos mucho calcio, mucho fosfato libre, como pueden ver ustedes al lado izquierdo de de la imagen. Tenemos mucho calcio, mucho fosfato en el medio bucal y en el lado izquierdo también, ¿no? Entonces, como pueden observar por el tamaño de las flechas, se formará hidroxiapatita naturalmente en el esmalte de la dentina, el lado izquierdo, donde no hay fluoruro. Así parte del mineral perdido será reparado en la forma de hidroxiapatita, ¿no? Pero la diferencia en el lado derecho es que la reposición también ocurrirá en la formación de fluorapatita. Como consecuencia, en presencia de fluoruro, la remineralización es activada de 2 a 3 veces más. Quiere decir
que cuando hay desmineralización, pero hemos llegado a los pHs no críticos, la remineralización del esmalte y la dentina es 3 veces mayor cuando hay fluoruro que cuando no hubiera. Esto confirma lo que habíamos dicho anteriormente, que el fluoruro en pHs no cariogénicos, o sea, en pHs que no sean críticos, actúa mucho mejor que en un biofilm cariogénico con sacarosa, ¿no? Entonces, este momento del paciente es cuando el pH se ha restablecido. No estamos en pH crítico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en este momento? También hay DES, también hay RE, pero la remineralización en presencia de fluoruro es 3 veces mayor. Aunque no todo el mineral perdido se reponga por el efecto del fluoruro en la remineralización dental, la segunda conclusión a la que podemos llegar es que su simple presencia en el medio bucal activa la cantidad de mineral perdido cuando el pH de la película vuelve a la normalidad, cuando ha disminuido la fermentación de los azúcares en ácidos por las bacterias. Entonces, ¿cuál es el impacto del fluoruro en el ciclo de Re? Pues existe un doble efecto funcional. Mientras el ácido descompone la hidroxiapatita, el fluoruro forma fluorapatita, logrando un efecto reparatorio parcial en el proceso. Eso ocurre en la DES. ¿Y qué pasa en la Re? En la remineralización, la reposición mineral es hasta 2 o 3 veces más eficiente, ayudando a resistir el daño continuo causado por el consumo de azúcar. Entonces, en la desmineralización se forma la fluorapatita. En la remineralización también hay reposición mineral por fluorapatita, pero esto es 3 veces mayor en presencia de fluoruro. En resumen, ¿qué tenemos? El fluoruro ingerido durante la formación de los dientes no hace que el esmalte sea más resistente al desarrollo de lesiones de caries y no evita la enfermedad. ¿Ok? El fluoruro no actúa sobre los factores etiológicos de la enfermedad de caries. No impide que las bacterias se adhieran o se acumulen en la saliva, en las superficies dentales. No inhibe la producción de ácidos por las bacterias. Cuando los azúcares de la dieta penetran en las biopelículas, no tiene un efecto antibacteriano, por lo que no es capaz de evitar la aparición de la enfermedad. Lo que sí hace el fluoruro es interferir efectivamente en el proceso físico-químico del desarrollo de las lesiones de caries en el proceso de desmineralización y remineralización. Y habrá una reducción significativa de estas lesiones de caries en presencia de fluoruros en comparación que las personas que no usan fluoruro. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los principales efectos físico-químicos del fluoruro? El fluoruro ayuda a que los dientes formen fluorapatita, una estructura química más resistente a la desmineralización, aunque esto no evita completamente la acción de los ácidos. ¿Qué es lo que va a evitar la acción de los ácidos? La baja frecuencia de consumo de azúcares, la desrodización de la placa. ¿Qué más va a hacer el fluoruro? Interfiere en el ciclo de Re, activa la remineralización, disminuye el efecto destructivo que dejó la DES, ¿no? Y equilibra las pérdidas minerales durante los ciclos en exposición al azúcar en las biopelículas y mantiene niveles mínimos de fluoruro que favorecen la formación de fluorapatita. Nos encargamos nosotros, ¿no? De mantener niveles mínimos de fluoruros que van a favorecer la formación de la fluorapatita, incluso en pHs ácidos. Okay. Cuando el pH vuelve a la normalidad gracias a la saliva, este fluoruro potencia hasta 3 veces la capacidad de remineralización de los dientes afectados. ¿Qué más? Es recomendado en aplicaciones profesionales como el tratamiento no invasivo de manchas blancas en el esmalte dental. En lesiones iniciales de caries dental, donde vemos manchas blancas, el fluoruro puede revertir ese proceso. Una vez que ya existe pérdida de estructura, ya no se puede. El fluoruro no puede reemplazar a una restauración, a una curación en el diente. ¿Qué es lo que no hace el fluoruro? Para tenerlo claro, no previene factores etiológicos como el consumo de azúcares, no inhibe la anorexia bacteriana, como ya dijimos. Entonces,
el abuso del azúcar en una persona no va a ser solucionado porque use fluoruro. No tiene efecto antimicrobiano, ya vimos que necesitamos 10 ppm constantes en boca, eso no es factible que de forma constante se logre, por lo tanto no tiene un efecto antimicrobiano. Podríamos nosotros utilizar este efecto si en caso la persona necesita aplicaciones constantes de fluoruro, pero nunca dejando atrás la disminución del consumo de azúcares ni la desorganización de la placa. Su efectividad del fluoruro depende de prácticas complementarias, que es las prácticas principales, ¿no? Reducción del consumo de azúcar y cepillado frecuente. Miren, aquí tenemos un diagrama para ilustrar por qué el fluoruro no es capaz de evitar o prevenir que la caries ocurra, para entenderlo nuevamente, pero sí es capaz de reducir la velocidad de su progresión. Como se ha explicado en el texto, el fluoruro no actúa con los factores etiológicos, sino en el proceso físico-químico del desarrollo de las lesiones de caries. Siendo así, reduce la manifestación de la enfermedad. Entonces tenemos en el lado izquierdo la biopelícula dental más el azúcar, ¿sí? Esa biopelícula dental está en el diente puede estar, que es donde se desarrolla la enfermedad, puede exponerse a fluoruro durante el proceso de ¿sí? Y esto puede reducir los signos de la enfermedad eficazmente. El efecto del fluoruro es terapéutico y local, exactamente en el esmalte, en la dentina, exactamente en el biofilm, en la saliva, ahí está el fluoruro. Y de ahí es donde el fluoruro va a hacer su efecto, no sistémico. ¿Sí? Repetimos, no, no es que si yo como fluoruro cuando soy niño voy a tener el diente más fuerte. No, ya hemos descartado esa teoría. Tampoco es microbiológico, porque necesitaríamos una concentración constante alta de fluoruro y eso no ocurre. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, repetimos, el fluoruro no elimina azúcar ni bacterias, solo retrasa la progresión. Podríamos, si fuéramos más estrictos, decir que el fluoruro no previene la caries dental, sino la controla. Sería más indicado indicar que el fluoruro controla la enfermedad. ¿Ok? ¿Cuándo yo puedo, digamos, tener el mayor provecho del uso de fluoruro en el control de la caries? Cuando yo controlo de forma disciplinada el consumo de azúcares. Reduzco la frecuencia diaria de consumo de azúcares y eso es esencial para minimizar la exposición prolongada a los ácidos que generan las bacterias. ¿Qué más? Si yo desorganizo diariamente la biopelícula, mantengo una rutina de limpieza dental mediante el cepillado cotidiano, eso ayuda a prevenir la acumulación de biofilm, la acumulación de bacterias, que es lo principal para desarrollar la enfermedad. ¿Qué más? Usar constantemente fluoruro. Es crucial mantener la presencia de fluoruro, ya lo vimos. Necesitamos poca cantidad de fluoruro en boca. Eso se logra con pasta dental. Entonces, nos alejamos muchísimo de la conspiración contra el fluoruro cuando nosotros usamos adecuadamente la pasta dental fluorada, si tuviéramos en nuestros países agua fluorada o en nuestro caso en Perú tenemos sal fluorada, ¿no es cierto? Entonces, es crucial mantener la presencia de fluoruro en la cavidad bucal a través de medios como pasta, enjuagues o aplicaciones profesionales de fluoruro. Este combo permite control disciplinado de azúcar, desorganización diaria de las biopelículas, uso constante de fluoruro. Este combo me puede asegurar un control óptimo de la caries dental, ¿no? Entonces, importancia del uso disciplinado y racional de fluoruros. El uso sensato de fluoruros minimiza la pérdida de minerales, como ya vimos, protegiendo la estructura dental frente a los ácidos producidos por las biopelículas. Activa la remineralización. El fluoruro facilita la recuperación de los minerales que se perdieron. Promueve la formación de fluorapatita, que es un cristal menos soluble que la hidroxiapatita. Optimiza el impacto anticaries, utiliza el fluoruro de manera racional, ¿no? Considerando sus efectos y periodos de exposición, asegura un control más eficiente sobre el progreso de la lesión de caries. Ok, ahora vamos a ver la clasificación moderna de los medios de uso de fluoruro. Existe, ya hemos hablado un poquito de esto, la fluoración colectiva del agua, que es una estrategia de salud pública que consiste en añadir fluoruro al agua potable para beneficiar a toda la población. En Perú no lo tenemos.
El uso de dentrificios fluorados, uso de pasta dental con fluoruro, sí tenemos aquí en Perú, sí existen muchas marcas de pastas dentales y se ha demostrado que para yo tener una concentración de fluoruro adecuada en el biofilm, en la saliva, para que producir esos efectos en el proceso de necesito que la pasta dental tenga más de 1000 ppm de flúor, ¿ya? Enjuagues bucales también tienen fluoruro, puede ser una aplicación diario o semanal mediante colutorios, pero no reemplaza la desorganización de la placa a través del cepillado y con pasta dental, ¿sí? Tratamientos profesionales, aplicaciones directas de fluoruro en gel o fluoruro barniz son importantísimas también, sobre todo en la infancia, para poder controlar la enfermedad. Imagínense combinar todos estos métodos para nosotros reducir o controlar la enfermedad. Sería lo ideal, que se emplee de forma colectiva fluoruros, de forma individual y de forma profesional. Aquí tenemos un cuadro de la doctora Constanza Fernández en un artículo publicado sobre clasificación de fluoruros. Y en este artículo ella nos hace este gráfico bastante fácil de entender, ¿no? Entonces tenemos que el fluoruro, su forma iónica es estable y segura en concentraciones recomendadas usadas en odontología, muy diferente a lo que es el flúor. El flúor es un elemento, que ustedes lo pueden encontrar en la tabla periódica, es un gas, el flúor es un gas muy reactivo y ese gas no se usa en odontología. Lo que nosotros usamos en odontología es el fluoruro, es el flúor en su forma iónica. ¿Ok? Entonces ahí también podemos ir reemplazando nuestro vocabulario y en vez de usar flúor, usar fluoruro. Es la palabra correcta. Entonces tenemos ABC en este gráfico. En el A tenemos las modalidades de uso en odontología, la medida comunitaria, que nosotros no tenemos aquí el agua potable, pero en muchos países se añade fluoruro al agua potable, ¿no? Y donde tenemos de 0.6 a 1 ppm de concentración de fluoruro en el agua. Y otros países como el nuestro tenemos la sal florada, ¿no? Por ejemplo, la otra Constanza es de Chile. Ella nos dice que en Chile hay agua potable florada. Ellos tienen agua potable florada, sal florada y leche florada en Chile. Y podemos ver que sus índices de caries dental son muy bajos. Entonces también existe ahí unas acciones de políticas de salud pública, mejor dicho, que sería interesante poder conversar. Luego tenemos las medidas individuales de uso de fluoruros. Acá tenemos las pastas, ¿no? Su concentración convencional de 1100 a 1500 ppm de flúor, que es universal. Y también tenemos indicación personalizada que nosotros podemos indicar pastas con alto contenido de fluoruro de 2500 a 5000, pero esto en ciertos pacientes, no es algo que no se vende normalmente en las tiendas porque no es para uso universal, sino es solo indicación médica. Y los usos profesionales de fluoruros a través de los geles, barnices o soluciones espumantes que tienen concentración altas de fluoruro, 9000, 48000 ppm de flúor. Esto solamente se usa en consultorio, solo en consultorio. El paciente no lo puede comprar para aplicárselo en su casa. Es un uso controlado por el profesional. ¿Okay? En el B tenemos el mecanismo de acción del fluoruro. Aquí hemos visto su efecto a nivel físico-químico en la desmineralización y la remineralización. Aquí aclara la doctora Constanza, como hemos visto, que es no microbiológico, no tiene un efecto microbiológico, ya que para ello se necesitaría concentraciones muy elevadas de fluoruro, lo que hemos revisado en la clase, pero lo que sí hace el fluoruro es reducir la progresión de las lesiones de caries, que son las lesiones consecuencia de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, en ausencia de fluoruro, no causa caries. Presencia de fluoruro no elimina las causas. Ajá. Por lo tanto, es importante entender que la enfermedad caries dental es causada por azúcares y mediada por biofilm. Se da a través del biofilm. Si no existiera el proceso natural de que el biofilm se encuentre en el diente de manera diaria, no existiría caries. Pero es un proceso natural, como ya hemos visto en la clase de biofilm. El biofilm se acumula en superficies lisas, en superficies rugosas, ¿no? En muchas partes de nuestro cuerpo, aún inclusive en prótesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ausencia de flúor, puede ser que no haya caries.
¿no? Porque una persona, por ejemplo, que controla su dieta, no come grandes cantidades ni en mucha frecuencia azúcares, una dieta sana, ¿no? Y no utiliza fluoruro y remueve la placa dental constantemente, tiene muy buena higiene, no necesariamente vamos a tener lesiones de caries. Quiere decir eh, que la ausencia de fluoruros no causa caries, no es que es sí o sí indispensable. Y la presencia de fluoruro tampoco es que me va a evitar la caries, eso es importante. ¿Qué pasa con pacientes que vienen, por ejemplo, a nuestra consulta y no quieren usar fluoruros? Pacientes que dicen, no, no he leído mucho sobre la toxicidad. Obviamente aquí podemos asegurar de que no existen estudios conclusivos de que el fluoruro puede ocasionar algún daño neurológico ni el coeficiente intelectual, no existen. Pero los pacientes a veces vienen con esas dudas y han decidido ya no usar fluoruro. Dicen, no, ya decidimos en casa no usar ningún químico, no solo fluoruro, de repente no quieren usar otro, por ejemplo, no utilizan desodorantes con químicos, utilizan solamente, este, eh, ¿cómo se llaman? Esas alternativas naturales, ¿no? ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿Obligarlos a usar fluoruro? No podemos, pero sí podemos educarlos, enseñarles lo que es la enfermedad, cómo se produce, e indicarles que si en caso no utilizan fluoruro, este proceso de RE va a seguir pasando y lo que tienen que controlar con mucha más diligencia es su consumo de azúcares y la desorganización de la placa, añadir el uso de hilo dental con mucha más frecuencia también, y el cepillado ya no será como mínimo 2 veces, será 3 veces al día o más, ¿no? Porque ellos, al no usar fluoruro, este proceso se va a dar sí o sí, ¿no? Y si es una persona que no controla su dieta en azúcares, va a tener rápidamente lesiones de caries, porque no tiene fluoruro en boca, ¿sí? Pero recuerden que las principales causas de la caries dental no es la ausencia de fluoruro, sino son dieta cariogénica y la poca remoción o limpieza de los dientes y remoción de placa dental. Aquí abajo en la letra C, la doctora nos habla un poco de la seguridad y los dosis y la dosis. El fluoruro se reconoce como en dosis segura de 0,05 a 0,07 miligramos por kilo por día. Es decir, un paciente tendría que comer 10 pastas dentales para que esto pueda ser tóxico. Eh, Ese es un tema muy aparte sobre la toxicidad de fluoruro, solo para recomendar que en pacientes niños las cantidades de pasta con flúor que deben utilizar están muy bien definidas. Es un granito de arroz hasta los 3 años y por encima de los 3 años una alverjita, el tamaño de una alverjita, ¿no? Con esa dosis estamos bien lejos de producir toxicidad, así que es bastante seguro. Bien, entonces hemos hablado de la fluoración del agua, de la fluoración de la sal, y existen programas educativos también que es importante integrar el conocimiento del beneficio del fluoruro en campañas de prevención de caries a través de actividades comunitarias y en escuelas, ¿no? Entonces, los medios individuales, como vimos, pastas dentales, enjuagues bucales y junto al cepillado, el uso de fluoruro para mantener hábitos alimenticios bajos en azúcares. Todo esto mejora la efectividad de los medios individuales de prevención. Los medios profesionales tenemos a los barnices de fluoruro, los geles y espuma fluorada y las restauraciones que liberan fluoruro. Esto solo lo hace el estomatólogo en consultorio. O puede ser que también utilice pues barnices o geles en campañas en colegios, etcétera, ¿no? Lo importante aquí es la combinación de los medios de uso. Juntar los medios colectivos, en nuestro caso tenemos acceso a la sal fluorada, combinarlos con lo que es el cepillado dental con pasta fluorada, ¿no? Y según la indicación del profesional, enjuagues con fluoruro o aplicación profesional de barniz, gel de fluoruro, ¿no? Y es importante que nosotros promovamos los cambios en hábitos. Recuerden que la caries dental es una enfermedad de hábitos de alimentación y hábitos de higiene. ¿Ok? Mientras utilizamos el uso racional de fluoruros, los principales factores a trabajar en un paciente para evitar o controlar caries dental son los hábitos de alimentación y hábitos de higiene.
Bien, eso sería todo con respecto a la clase de control químico y fluoruros.